Bienvenidos, hoy vamos a explicar una sentencia importante emitida por la sección cuarta del Consejo de Estado en Colombia. Esta decisión está relacionada con el derecho a la propia imagen y su protección frente al uso no autorizado de la imagen de una persona en las advertencias sanitarias en las cajetillas de cigarrillos. El caso involucra a Juvenal Barreto Rodríguez, un hombre de la tercera edad analfabeto, que sufre de cáncer de boca. Su fotografía con la frase "fumar te causa cáncer de boca" fue utilizada en las cajetillas de cigarrillos como parte de una campaña de prevención sin que él hubiera dado un consentimiento adecuado. El actor Juvenal Barreto Rodríguez es un hombre en una situación de vulnerabilidad. Aparte de su avanzada edad y su enfermedad, él es analfabeto y no tiene recursos económicos. Debido a estas condiciones, el tribunal consideró que debía tomarse medidas especiales para proteger sus derechos fundamentales. En este caso, el derecho afectado fue el derecho a la propia imagen e intimidad, que está estrechamente relacionado con la dignidad humana. Cuando alguien cede su imagen para ser utilizada a través de algún medio público, debe hacerlo a través de un consentimiento informado. Es decir, la persona debe estar consciente de cuándo, dónde, durante cuánto tiempo y, lo más importante, las implicaciones que conlleva este uso de su imagen. En este caso, el tribunal encontró que al señor Juvenal no se le informó lo suficiente frente a las consecuencias que traería el aparecer en la portada de las cajetillas de cigarrillo. Así es, lo que el tribunal determinó fue que el Ministerio de Salud y Protección Social violó el derecho a la propia imagen e intimidad de Juvenal, al usar su fotografía sin su consentimiento informado y cualificado. Aunque él firmó un documento que aparentemente autorizaba el uso de su imagen, ese documento no cumplía con los requisitos necesarios. No se especificó para qué se usaría la imagen, ni se le explicó el impacto o el contexto en el que su foto aparecería. Además, el actor firmó el consentimiento bajo la creencia de que era para fines médicos, ya que se encontraba en tratamientos en el Instituto Nacional de Cancerología. Por lo tanto, el tribunal revocó una sentencia previa del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había desestimado las pretensiones de Juvenal. El tribunal concluyó que la medida tomada por el ministerio fue desproporcionada, ya que no se justificaba la utilización de su imagen de una manera tan invasiva, considerando la situación de vulnerabilidad que el señor Juvenal estaba pasando en ese momento. La Corte ordenó que se retirara la fotografía de Juvenal de las cajetillas de cigarrillos y que en el futuro el Ministerio de Salud y Protección Social cumpla con los requisitos estrictos para obtener el consentimiento en casos similares. Es decir, garantizar que las personas estén completamente informadas sobre el uso de su imagen antes de que ésta sea divulgada. Ahora, ¿qué pasa si una persona se ve afectada de manera similar? ¿Cómo puede presentar una tutela para proteger su derecho a la propia imagen? Para presentar una acción de tutela en un caso como este, hay varios pasos a seguir. Primero, es identificar la vulneración del derecho. En este caso, el derecho violentado fue la intimidad y la dignidad humana descrito en el artículo 15 de la Constitución. La imagen de una persona es parte de su integridad y su uso en una campaña pública sin el debido consentimiento constituye una grave violación de este derecho. Además, tenemos que hablar del derecho al consentimiento informado. Todo procedimiento médico o uso de datos personales del paciente debe contar con su consentimiento informado, el cual debe ser otorgado de manera libre, voluntaria y con pleno conocimiento de las implicaciones. En el caso de Juvenal, debido a su condición de analfabetismo y estado de vulneración al momento de recibir la quimioterapia, es evidente que no se le puede brindar o no se le brindó información adecuada ni comprensible para que pudiera tomar una decisión libre y consciente. La otra es redacción a la acción de tutela. Una vez identificado el problema, se debe redactar la acción de tutela en un documento que se expongan los hechos violatorios, como el derecho a la intimidad y la dignidad personal que fueron vulnerados y las consecuencias de esta vulneración.
Presentación ante un juez competente. La acción de tutela debe ser presentada ante un juez de circuito o un juez administrativo, dependiendo de la naturaleza del caso. Es importante probar que la persona afectada está en una situación de vulnerabilidad, como la edad avanzada, analfabetismo o una enfermedad grave, como el caso de Juvenal. Medidas cautelares. Si el juez considera que hay una vulneración inminente, puede ordenar medidas cautelares mientras se resuelve el caso. Por ejemplo, se puede ordenar que se retiren las imágenes o que se detenga el uso de la misma en medios públicos. Y la decisión final es que el juez deberá evaluar si se vulneró su derecho fundamental y, en caso afirmativo, ordenar la protección de dicho derecho, como ocurrió en este caso, donde el tribunal ordenó que se dejó de usar la imagen de Juvenal. Ahora bien, vamos al paso a paso de cómo presentar una tutela para este caso. En primera instancia, tenemos que hacer una recolección de hechos relevantes. Esto quiere decir detallar el uso no autorizado de la imagen de la persona afectada y asegurarse de que la persona está en una situación de vulnerabilidad, ya sea por la edad, una enfermedad o, como lo es en este caso, el analfabetismo. Por otro lado, y como segundo paso, tenemos la elaboración del escrito de tutela. Esto incluye redactar la solicitud señalando la vulneración de derechos fundamentales, como lo es el derecho a la propia imagen. Y también explicar que la persona afectada no dio un consentimiento informado y que este consentimiento fue obtenido de manera inapropiada. Al tiempo, incluir la petición de medidas cautelares si es necesario, por ejemplo, la retirada de la imagen de los medios públicos. Aportar pruebas que respalden la vulneración, por ejemplo, documentos de la imagen publicada, pruebas de la falta de consentimiento informado, entre otros, ayudan en el caso. Aquí tenemos el consentimiento informado que se le presentó a Juvenal, en el cual no especifican en el cómo, cuándo, dónde y por cuánto tiempo se usaría su imagen. Como tercer paso tenemos la presentación ante el juez. Esto nos indica que hay que presentar la tutela ante un juez administrativo o de circuito según sea el caso. Como quinto paso encontramos la revisión por el juez. El juez examina el caso, las pruebas y decide si se concede la tutela o no. Por último, y como sexto paso, tenemos la decisión judicial. El juez emite una sentencia donde puede ordenar la protección de derechos fundamentales como es el cese del uso de la imagen. Este proceso garantiza que los derechos de las personas sean protegidos, especialmente en casos de vulnerabilidad. En conclusión, este caso subraya la importancia de respetar los derechos a la propia imagen y de asegurarse de que las personas estén plenamente informadas antes de autorizar el uso de su imagen. También pone de relieve la necesidad de ser cautelosos con personas en situación de vulnerabilidad, como en el caso de Juvenal, para proteger sus derechos fundamentales. Gracias por acompañarnos en esta explicación. Esperamos de que ahora tengan una mejor comprensión de cómo funciona el tipo de protección jurídica en Colombia.